estamos? ¿Todo bien? Qué bueno que es verlos acá, con fríos, todos achicaditos así, pero venimos igual, ¿no? Y bueno, hoy vamos a cantar algunas canciones que quizás hace mucho que no cantamos, pero que vienen muy de la mano con lo que estamos cantando en esta mañana. Ustedes saben que con Lau tenemos en casa una pizarrita en la que escribimos a veces, escribimos pavadas, escribimos alguna frase, hacemos algún dibujito, ponemos un versículo. Y el que está ahora es un versículo, pero antes Lau había escrito que en Cristo somos más que vencedores. Y qué lindo saber eso por una persona que no le gusta perder, ¿no? Pero realmente es verdad. El Señor es el que nos ayuda, el que nos sustenta, el que nos guarda, el que está con nosotros en cada momento y nos da las victorias, no son nuestras. Así que los invito a que cantemos esta primera canción. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar esta canción que dice: al que me ciñe de poder, a aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Hay una canción que el año pasado la pidieron en la reunión, creo que de fin de año, y no la teníamos. Y dije, ¿cómo puede ser que no tengamos esta canción? Así que esta canción dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. ¿Quién la conoce? Bueno, los que la conocen la van a cantar bien fuerte y vamos a alabar el gran nombre de Jehová. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Muy bien. Hubo más de una ocasión en esta semana, lamentablemente,
que escuché hermanos decir que se sentían despreciados por sus amigos, por sus compañeros de trabajo, y qué bueno es que nosotros realmente tenemos un amigo, un gran amigo, que se llama Cristo, y eso es lo que vamos a cantar en este himno, que dice: oh, qué amigo nos es Cristo, nuestras culpas Él llevó, y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Así que cantemos bien fuerte este himno al Señor. Oh, qué amigo nos es Cristo, nuestras culpas Él llevó y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Somos tristes, agobiados y cargados de aflicción. Esto es lo que nos llevamos, todo a Dios en oración. Ya débil y oprimido, cuidado sin temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntale en oración, en sus brazos de amor tierno vas a temblar tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto pruebas nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte Él sufrió. Cristo es el amigo eterno, solo en Él confío yo. Qué bueno es que podamos confiar en alguien que sabemos que no nos va a fallar, que sabemos que es un Dios grande, que es lo que cantamos hasta en la primera canción que cantamos en la cena. Tenemos un Dios grande, importante, imponente, que no falla, que nos da la victoria, que nos da el poder, y que nos acompaña en cada momento. Y al elegir esta última canción que vamos a cantar, yo me acordaba de momentos muy particulares en mi vida en los que yo me puse de rodillas y dije: qué grande que sos, Señor, qué grande que sos. Y esto es lo que dice esta canción: mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me lleve a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Padre Celestial, gracias Señor porque eres un Dios que nos da amor, nos da victoria, está con nosotros Señor, a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier situación que podamos vivir, sabemos que podemos confiar en ti Señor, porque eres un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios que nos acompaña en cada momento de nuestra vida Señor. Te rogamos que podamos ser conscientes de tu presencia en cada momento, en cada minuto, en cada lugar, en cada situación, para que, Señor, sepamos que tú estás a nuestro lado, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu Hijo y gracias, Señor, por poder estar una vez más en este lugar. Dejamos esta reunión en tus manos, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Espero que ya se esté viendo la proyección, creo que sí, ¿no? Bueno, vamos entonces a continuar con este estudio que habíamos iniciado el domingo anterior y que, bueno, como están viendo, yo he titulado Un llamado al discernimiento. Y al igual que la vez anterior, antes de pasar a desarrollar este tema, me gustaría llevar su atención a una historia griega. El domingo anterior nosotros habíamos iniciado considerando una palabra griega. ¿Recuerdan cuál era? ¿La palabra griega? Ese era el material que habían encontrado los buscadores de oro. Pero cuando encontraban oro verdadero, ¿qué era lo que decían? Eureka, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque habían descubierto un gran tesoro que le iba a cambiar la vida. Pero bueno, también se encontró el orobel, que lamentablemente era parecido al oro y con eso mucha gente lo usó como para producir engaños, ¿no? Bueno, hoy lo vamos a hacer, vamos a comenzar en esta mañana con una historia griega, la cual creo que la mayoría la conoce esta historia, ¿sí? Ya que esta historia ha sido plasmada inclusive en los cines a través de muchas películas. Es la historia acerca de la conquista de la ciudad de Troya. Voy a pedir ahí que me pongan la próxima. Creo que la mayoría hemos visto quizá una película con respecto a esta historia en la que vamos a comenzar hoy, ¿sí? Quizá los varones, a los que nos gustan las películas de estilo bélica, nos atrae por toda esa acción que puede surgir, ¿no? Peleas, enfrentamientos. Tal vez a las mujeres no les llama mucho la atención este tipo de películas, ¿no? Porque, bueno, no son de su agrado. A la mayoría de las mujeres les gustan las películas más románticas. O no sé si me estoy equivocando, pero creo que puede ser así. Solo que en el 2024 se estrenó la película de Troya y el actor principal era Brad Pitt. Y quizás ahí fue de más interés para las mujeres, ¿no es cierto? Mentira, hermanas. Simplemente era para poder atraer su atención. Porque vamos a empezar a ver un poco de lo que nos decía esta historia, ¿no? Miren, se cuenta que los griegos sitiaron la ciudad de Troya durante más de 10 años y no podían capturarla. En su exasperación, un hombre llamado Ulises decidió construir un caballo de madera gigante, como el que están viendo ahí en la imagen, y luego lo dejó afuera de las paredes de la ciudad, supuestamente como un regalo para que los troyanos pudieran recibirlo como ese regalo, haciendo referencia a un pueblo que fue inconquistable. Y después los griegos se fueron viajando en sus barcos en una derrota aparente. Los troyanos, curiosos y orgullosos, se sintieron con la suficiente confianza como para meter el caballo dentro de los muros. Y aunque un sacerdote llamado Laucón les advirtió que no lo hicieran, él dijo: temo a los griegos, aun cuando traen regalos. En esa noche, los soldados griegos salieron del caballo, abrieron las puertas desde adentro y dejaron que el resto de las fuerzas griegas entraran a Troya. Y así masacraron a toda la población de Troya. Saquearon la ciudad y la incendiaron, causando una destrucción total, logrando así, de esa manera, lo que no habían conquistado en 10 años. Conquistar el pueblo de Troya. Ahora, hermanos, a lo largo de la historia, desde ese entonces, el caballo troyano ha sido el símbolo de infiltración y engaño. Y a lo largo de la historia de la iglesia, que ya tiene más de 2000 años, la iglesia ha recibido muchos caballos troyanos, enemigos disfrazados como regalos. Por ejemplo, los romanos, como politeístas, tenían
un dios para la casa, un dios para las compras, tenían un dios para las ventas, tenían un dios para protegerlo en viajes, tenían un dios prácticamente para todo, ¿no? Bueno, miren, una vez que el cristianismo fue afirmado como la religión del Imperio Romano, todos conocemos un poco la historia con respecto a cómo fueron sucediendo las cosas en aquellos tiempos. El Imperio Romano adoptó como religión la fe cristiana, entonces fue necesario deshacerse de todo esto de alguna manera. Pero en lugar de adoptar una postura fuerte en contra de la idolatría, la iglesia de aquel tiempo simplemente asignó esas responsabilidades que una vez le pertenecían a estas deidades romanas a santos muertos. En lugar de un Dios que lo protegiera tal vez de los viajes, ahí entró en juego un santo, San Cristóbal. Entonces la gente comenzó a orar no a un Dios romano, sino a orar a un santo muerto, dependiendo, claro, del tipo de petición que era traída, ¿no? El caballo troyano de la religión romana recibió la autorización de permanecer adentro de las paredes de la iglesia, o por así decirlo, del cristianismo, y así infiltró y destruyó la fe cristiana. Ahora, avanzando un poco más en la historia, en el siglo XVIII, el racionalismo llegó a Europa. Y durante este tiempo el hombre creía que él podía resolver todos los problemas con su mente. Y entonces comenzó a adorar a su mente. El ser humano estaba asombrado de su mente y pensó que tenía la capacidad mental de entenderlo todo y resolver todos los problemas. Y entonces decidieron que debido a que la mente del hombre era definitiva, cualquier cosa que la mente del hombre no podía concebir o entender no era verdad. Y así fueron a la Biblia y todo lo que no parecía razonable fue eliminado. Y de esta manera, todos los milagros de la Biblia fueron negados. Y después se comenzó a negar las grandes verdades sobrenaturales acerca de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Y el producto de todo esto fue un liberalismo teológico. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que la iglesia abrió sus puertas y metió el caballo troyano del racionalismo, del intelectualismo, y el lugar fue inundado hasta que la iglesia perdió su fe de manera total. Y el protestantismo europeo se volvió liberal y muerto, de tal manera que hasta el día de hoy podemos ver estos resultados. ¿O no es cierto que antes muchos misioneros de Europa venían hacia América a expandir el evangelio? Y hoy las cosas han cambiado. Hoy, más bien, los europeos están pidiendo muchos misioneros de este lado del mar porque su fe se ha visto comprometida. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque han dejado entrar al caballo troyano del racionalismo. Hoy la iglesia todavía está abriendo las puertas y metiendo a más caballos troyanos llenos de enemigos engañosos y devastadores. El mundo se está metiendo a la iglesia en muchas maneras. Podemos mencionar, por ejemplo, la erosión de los valores morales, o sea, la aceptación de la desintegración familiar y el divorcio como algo normal. La búsqueda egoísta del dinero y del estatus. De hecho, hoy se tiene, ¿no?, un evangelio identificado con esto. No sé si han escuchado del evangelio de la prosperidad. Podemos mencionar el caballo troyano del pragmatismo, el caballo troyano de la psicología,
el caballo troyano del misticismo o el caballo troyano de la búsqueda intuitiva de la verdad. En fin, podemos mencionar muchos caballos troyanos. Lamentablemente la iglesia ha metido a muchos de estos caballos troyanos y están permitiendo que entren los ejércitos de enemigos de la iglesia y así la misma sea destruida. Y esta es una estrategia satánica, hermanos, porque el diablo no va a venir a la iglesia o al púlpito por invitación, porque bueno, no lo van a invitar. Él no va a entrar a una iglesia evangélica o a un programa de televisión o a una radio o a las redes sociales a vendernos, ¿no?, sus mentiras miserables o sus doctrinas pervertidas abiertamente. No, Él va a venir como un regalo, como un caballo troyano y de manera sutil va a promover sus mentiras y sus engaños, alejando a la gente de la verdad de Dios y llevándola al error destructivo. Él va a mezclar un poco de verdad y colocarlo en la boca de uno que dice hablar de parte de Jesucristo. Él va a incluir algunos versículos bíblicos en una idea. Él va a apelar al egoísmo del hombre y su orgullo, y en el nombre de una bendición espiritual, multitudes, de manera ingenua, van a ser como ovejas llevadas al matadero. Pablo lo dijo cuando le escribió, ¿no?, a Timoteo, que esto iba a ser así, y le voy a pedir a los chicos que pasen la siguiente, en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1. Allí Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Y el mismo Pedro también nos va a decir algo similar en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, cuando nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, hay millones de personas adentro de las paredes de la iglesia en la actualidad, quienes básicamente están siendo destruidas por los ejércitos invasores y extranjeros de los caballos troyanos que se le ha permitido entrar a la iglesia. Ahora, nuestra única defensa es ser sanos, saludables y fuertes en el conocimiento de la verdad. Nuestra única defensa consiste en ser cristianos que disciernan todas las cosas y a todos. Y de ahí, una vez más, el título de esta serie, ¿no? Un llamado al discernimiento. Hermanos, tenemos un llamado a poder discernir. El domingo anterior, nosotros comenzamos esta serie desarrollando lo que es el discernimiento. Y para aquellos que tal vez no pudieron estar, y a manera también de repaso, ¿no?, para los que sí pudieron estar, habíamos definido el discernimiento, le voy a pedir que me pase la próxima. Habíamos definido el discernimiento como esa capacidad de separar la verdad divina del error y de la verdad esa media, para que de esa manera podamos aplicar la verdad verdadera de un modo apropiado. Ahora, a través del pasaje de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6, el cual le voy a pedir que mantengan allí también su Biblia, porque vamos a seguir considerando ese pasaje. Veíamos nosotros en el versículo 1 que Juan nos daba una advertencia. ¿Cuál era esa advertencia? Bueno, esa advertencia era: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En otras palabras, el apóstol Juan nos pide que probemos a
todos los que dicen estar inspirados por Dios, a todos aquellos que toman el nombre de Dios y vienen hablando de parte de Él. ¿Para qué? Bueno, para saber realmente de dónde vienen. El Señor nos está pidiendo a través de Juan que probemos si lo que estamos escuchando es oro que proviene del Señor o es ese oro necio o ese uropel que nos quieren vender de manera barata. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos llegar a probar si lo que estamos recibiendo es verdadero o falso? ¿Cómo realizamos una prueba para discernir de dónde está viniendo la enseñanza que estamos escuchando? Bueno, la respuesta vamos a tenerla ahora en los siguientes versos, los cuales los invito a que podamos leer, ¿sí? Vamos a leer entonces en Primera de Juan, vamos al capítulo 4, y allí vamos a leer desde el verso 2, al 6. Y lo voy a invitar a ustedes, hermanos, para que lo puedan leer. Si alguien se anima a leer un versículo, después otro, el siguiente, y así de esa manera lo podemos leer entre todos, ¿sí? Los invito a que lo puedan leer. Bien. Bueno, miren, a simple vista podemos notar que Juan nos quiere llevar a que hagamos una comparación entre lo verdadero y falso, ¿sí? Y ese, hermano, va a ser el punto central, porque para nosotros la única manera confiable y real de probar cualquier enseñanza es comparándola, contrastándola y llevándola siempre a lo que es la palabra revelada por Dios. Ahora, hermanos, no vamos todavía a desarrollar el pasaje, pero sí quiero que tengamos algo en cuenta y lo tengamos bien en claro. Hay tres cosas que nosotros debemos entender y tenerlas bien en claro desde un principio. Tres cosas que son fundamentales. Primero, que la palabra de Dios es infalible. O sea, que no falla, que no tiene error. Pablo dijo en su segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, un pasaje muy conocido: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, lo segundo que debemos entender cuando vayamos a la palabra para comparar lo que estamos aprendiendo, lo que estamos escuchando, es que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad absoluta y definitiva entregada por el Señor. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 17, versículo 17. Cuando Él estaba orando, en un momento dijo: tu palabra es verdad. Y Jesús allí mismo define esa verdad, porque allí mismo Él dice que es tu palabra la verdad. Jesús definió esto de una manera clara y concreta, en expresiones tan sencillas. Y muchas veces hay personas, y entre ellos algunos que se llaman cristianos, que dudan de esto, que dudan
que la palabra sea verdad. Ahora, lo tercero que debemos entender cuando vayamos a la Escritura para probar lo que estamos escuchando es que la palabra de Dios es la espada del Espíritu entregada a los creyentes para defendernos del error. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, hermanos míos, la palabra y solamente la palabra es la que nos va a llevar a discernir las cosas. ¿Amén, hermanos? Bien, entonces, ahora esta palabra, la palabra de Dios, en estos versos nos va a dar 3 pruebas para determinar si un maestro o su mensaje reflejan el Espíritu de Dios o el espíritu del anticristo. Estas pruebas son 3. La primera es la prueba teológica, la segunda es la prueba de conducta, la tercera es la prueba de presunción. De ahí que los maestros verdaderos deban caracterizarse por confesar al Señor divino, por poseer la vida divina y profesar la ley divina. Aquellos que no exhiben esta característica demuestran que no son de Dios. Y vamos a ver entonces rápidamente ahí la prueba teológica, ¿sí? De manera práctica, para aplicar esta prueba podemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué enseña esta persona acerca de Jesucristo? Vemos nosotros ahora en el verso 2 que los que tienen el Espíritu de verdad, ¿qué nos dice? Confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Mientras que en el versículo 3 vamos a ver que estos falsos maestros o personas con el espíritu del anticristo estaban enseñando o estaban negando la encarnación de Cristo. Y esto es mucho más profundo de lo que nosotros podemos leer a primera vista. Si nosotros leemos y releemos, pensamos y meditamos en lo que Juan está diciendo, esta afirmación es tremendamente profunda. No se trata solo de negar un hecho histórico, porque aquí se está hablando de la venida de Cristo. Y esto incluye indisolublemente la preexistencia de Cristo. También va a incluir su encarnación como tal, cuando Él se revistió como hombre, pero también va a incluir su obra en la cruz. Incluye su muerte, la resurrección, la ascensión a los cielos. Pero por sobre todas las cosas, esto incluye su señorío sobre toda la creación. Cristo dijo, antes de que Él partiera de este mundo, ¿no? Antes de entregarles la gran comisión, un pasaje que también lo hemos escuchado y lo conocemos bastante, pero antes de entregar esta comisión, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso quiere decir que toda la creación y el cielo está sujeto a Cristo. Cristo es el soberano, Cristo es el Rey, Cristo es el Salvador, Cristo es el gobernante de toda la creación y de nuestras vidas. Y nosotros podemos y debemos entender esto. No debemos dividir u olvidar algunas de estas enseñanzas. Y Juan, cuando estaba haciendo la expresión del versículo 2, nos daba a entender esto. Por eso cuando escuchamos a alguien, debemos preguntarnos, ¿confiesa la persona que nos está enseñando a Jesucristo como Señor y soberano ante toda la creación? Es decir, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, ¿muestra claramente que Jesucristo es el soberano sobre todas las cosas? ¿O más bien tiende a sujetar a Jesús a nuestros propios deseos? Porque, hermanos, esto puede pasar. Si la enseñanza es que Jesús está aquí para cumplir todos tus deseos,
eso no proviene del Señor. Jesús está acá para que Él sea tu Señor y para que Él transforme tu vida de adentro hacia afuera, para que gobierne tu corazón, para que limpie tu mente, para que te entregue una vida nueva y abundante, para que nos sujetemos a Él. Porque decirle Señor es aceptar que Él está por encima de nosotros y que somos nosotros los que debemos obedecerle a Él en amor. Por eso la comprensión y la aceptación que una persona haga de la identidad de Jesús es la prueba de fuego definitiva de legitimidad de la fe que esa persona puede estar profesando. Por ejemplo, en el mundo evangélico, hoy cada vez es políticamente más correcto afirmar que todas las religiones monoteístas adoran al mismo Dios. No sé si han escuchado algo parecido a eso. Hoy entre los cristianos, inclusive, se busca tener este entendimiento. Esto lo podemos fácilmente ver en aquellos que promueven el ecumenismo. Pero la realidad es que no es así. Nuestro mismo Señor dejó eso absolutamente bien en claro con el conocidísimo pasaje de Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando Él mismo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin embargo, aquellos que entienden correctamente a Jesucristo y lo presentan a Él y a su obra de forma certera, demuestran que poseen el Espíritu de verdad. Y esta es la primera prueba, la prueba teológica. Y como están ahí viendo, ahí tienen un resumen acerca de los puntos claves con respecto a esta prueba. Es importante que podamos aplicar esta prueba cuando escuchamos a alguien para así comenzar a discernir si lo que está diciendo es verdad o es un error. Miren, aquellos que tienen el Espíritu de verdad, como dice ahí, confiesan a Jesús como Dios encarnados. Aquellos que tienen el espíritu del anticristo más bien niegan o diluyen la humanidad o divinidad de Cristo. Aquellos que tienen el espíritu de verdad proclaman el señorío de Cristo. O sea, Él gobierna. Aquellos que tienen el espíritu del anticristo promueven la autocomplacencia. O sea, el Señor es el que me sirve. Aquellos que tienen el espíritu de verdad enfatiza la obediencia por amor, mientras que los que tienen el espíritu del anticristo va a enfatizar la satisfacción de deseos personales. Aquellos que tienen el espíritu de verdad presentan a Cristo como el único camino al Padre, mientras que aquellos que tienen el espíritu del anticristo sugiere que hay múltiples vías de salvación. Esta es la primera prueba que podemos aplicar, pero vamos ahora a la segunda prueba, la prueba de conducta, que es el complemento indispensable de la prueba teológica. Si la primera evaluaba, ¿no?, el mensaje, esta segunda prueba va a evaluar al mensajero. Es el filtro que separa la retórica religiosa de la realidad espiritual. En esta prueba podemos aplicar la siguiente pregunta. ¿La persona de quienes escuchamos las enseñanzas da evidencia del fruto de justicia en su vida? Habíamos dicho anteriormente que en la encarnación Dios se hizo partícipe de la naturaleza humana. Por otra parte, a través de la regeneración, los seres humanos se vuelven partícipes de la naturaleza divina. Por eso, la declaración de Juan cuando dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo,
es principalmente una afirmación de la seguridad de los creyentes contra los falsos maestros. Todos los cristianos verdaderos poseen una simiente incorruptible de vida eterna, lo que quiere decir que ningún engaño satánico puede alejarnos de la mano salvadora de Dios. A quienes realmente han nacido de nuevo, se le ha concedido no solo una visión sobrenatural de la verdad, sino también amor por esta y discernimiento que lo protege de la apostasía y la capacidad de vivir a la luz de ello. Ahora, esto no quiere decir que no se cometan errores, porque todo cristiano comete errores, pero que lo que esto quiere decir es que ese cristiano que tal vez si se equivocó, buscará de todo corazón, si está en el error, salir del mismo y así seguir manifestando una conducta de acuerdo con la persona de Cristo. Por otra parte, los falsos maestros y sus seguidores se aferran a ideas mundanas, porque ellos son del mundo, como dice el versículo 5, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Por medio de lo que dicen y cómo viven, los falsos maestros demuestran que son cualquier cosa menos verdaderos siervos de Cristo. Miren, alguna vez me tocó escuchar a mí, podríamos decir una enseñanza, ¿no? Desde ya le digo que no es una buena enseñanza, pero me tocó escuchar una enseñanza en la cual este hombre decía: así como Jesús entró en un pollino a Jerusalén, que en ese tiempo era como un Ferrari para los hebreos, bueno, yo así ahora tengo un Ferrari, tengo una avioneta y hasta tengo un helicóptero. No sé si se dan cuenta de la justificación, ¿no?, que este hombre daba para así de esa manera justificar sus deseos carnales. Usaba la palabra para decir lo que él quiera que se diga, ¿no? Y así justificar su conducta. Sin embargo, los que somos verdaderos creyentes nos oponemos a las ideas mundanas porque, como dice la palabra, hemos vencido al mundo. Ahí en la presentación puede ver un poquito también un resumen de lo que nos indica esta prueba de conducta, ¿no?, que podemos aplicar cuando escuchamos algún que otro mensaje. Porque el Espíritu de verdad, ¿qué nos va a decir cuando aplicamos esta prueba? Nos habla de aquellos que aman la verdad bíblica y la santidad, mientras que el espíritu del anticristo se aferra a ideas y metas mundanas. El espíritu de verdad, en cuanto a su motivación, es el señorío de Cristo y el servicio, mientras que aquellos que tienen el espíritu del anticristo, los que lo mueve, o sea, su motivación son sus deseos carnales y su validación personal. En aquellos que tienen el espíritu de verdad, cuando suceden errores, la reacción que ellos presentan es arrepentimiento y corrección, mientras que aquellos que tienen el espíritu del anticristo, cuando reaccionan al error, lo hacen a través de una justificación y manipulación de las Escrituras. Realmente esto lo vemos mucho. Lo vemos mucho en cuanto a aquellos que quieren justificar sus deseos con la misma palabra. Y por eso es necesario que también podamos aplicar esta segunda prueba, la prueba de conducta. Pero vamos a la tercera prueba que el pasaje nos presenta, y es la prueba de presuposición. Y esta prueba, podríamos decir, cierra ese círculo de discernimiento de forma magistral. Si la primera prueba era el contenido y la segunda era el carácter, esta tercera es la autoridad. Define de dónde emana la verdad y cuál es el estándar final para juzgar todo lo demás.
podemos aplicar esta prueba con la siguiente pregunta. ¿Está la persona comprometida con la palabra de Dios? Miren, quienes somos hijos de Dios, como dice el versículo 6, proclamamos su palabra revelada como la fuente de verdad. Y el que conoce a Dios, los oye. Por el contrario, aquellos que no es de Dios, no oyen. No oyen las enseñanzas de maestros verdaderos. La revelación que nosotros tenemos escrita tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento es por consiguiente la única autoridad por la cual los cristianos deben probar todas las ideologías espirituales. Pablo le dice a Timoteo, como ya lo vimos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es más segura, hermanos, la Biblia es más segura que cualquier experiencia o sensación humana. Y esto lo plantea de manera muy clara el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 1, versículo 19. También Pedro nos va a decir después en su primera carta en el capítulo 1, versículo 25, que la palabra perdura para siempre, que es digna de confianza en todos sus detalles. Luego también en el Antiguo Testamento tenemos al profeta Isaías que nos dice que su palabra, la palabra de Dios, es inmutable y eterna. Jesús mismo declaró cuando estuvo en este mundo, cuando Él estaba llevando a cabo su ministerio, en un momento dado Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y hace un momento veíamos que el mismo Señor nos decía en Juan 17:17 que su palabra es la norma de la verdad. Y es por medio de esa norma, con la ayuda del Espíritu Santo, que los creyentes conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. En contraste, con los proveedores demoníacos de falsedad, nosotros, los que somos hijos de Dios, nos esforzamos en profesar la ley divina. Pero hermanos, cuando alguien sube al púlpito y utiliza un versículo de la Biblia para dar su punto de vista o lo que él cree, lo que él piensa, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y hacernos la pregunta: ¿está la persona rendida a la palabra de Dios o simplemente la usa como un trampolín para su enseñanza? Como resumen de esta tercera prueba, pudiéramos decir que aquellos que tienen el espíritu de verdad se caracteriza, más que nada el maestro, se caracteriza porque se somete al texto de la Biblia. Mientras que aquellos que tienen el espíritu del anticristo, más bien ya tiene una idea previa. Y tal vez cita la Biblia, pero lo hace solamente para justificar su idea. Aquellos que tienen el espíritu de verdad busca extraer lo que Dios dijo. O sea, en otras palabras, realiza una exégesis. En cambio, aquellos que tienen el espíritu del anticristo busca un versículo para validar su idea. En otras palabras, hace una eisegesis. Aquellos que tienen el espíritu de verdad, cuando se predica la palabra pura, el redil reconoce la voz del pastor. Mientras que aquellos que tienen el espíritu del anticristo, el error rechaza la autoridad bíblica porque ésta confronta la autonomía humana. Hermanos, es importante que podamos aplicar estas tres pruebas. Ya lo voy a pedir que pase la siguiente. Que podamos aplicar estas tres pruebas. Como ven, el Señor no nos dejó a merced de la confusión, a merced de diversos enemigos
que nos engañen, ¿no? Introduciendo estos distintos caballos troyanos del error. No, el Señor nos dejó las herramientas para poder combatir esto. Y a través de estas 3 pruebas que estamos viendo, el creyente cuenta como un filtro para poder evaluar cualquier enseñanza que se presente en el nombre de Dios. Estas 3 pruebas actúan como una red de protección, porque sin la doctrina, la fe es vacía. Sin la conducta, la fe es hipócrita. Sin la autoridad de la palabra, la fe es subjetiva y volátil. Al aplicar estas 3 preguntas, ¿quién es Jesús para él? ¿O cómo vive? ¿O si se somete a la Biblia? El Hijo de Dios puede caminar con seguridad sabiendo que el mayor, que es el que está en nosotros, es el que nos puede dar la posibilidad de poder diferenciar el error de la verdad. Hermanos, una vez más quiero insistir en esto porque en estos tiempos, inclusive cuando hablamos de lo políticamente correcto entre los cristianos, no es políticamente correcto poder discernir. De hecho, se lo tiene en una estima negativa el acto de discernir. Hermanos, el discernimiento no es una capacidad para juzgar con soberbia. Ya lo he planteado el domingo anterior cuando les decía que tengamos esa actitud que tuvieron los bereanos, ¿no? Por eso el discernimiento es más bien una herramienta de amor para proteger la pureza del Evangelio y la salud de la iglesia. Y esto lo resume perfectamente el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, desde el versículo 9 al 10, cuando nos dices: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, una vez más hago extensiva esta intención que yo le manifestaba el domingo anterior en cuanto a cuáles eran los objetivos, los propósitos que estaba buscando con esta serie acerca del discernimiento. Es mi intención que todos nosotros podamos valernos de las herramientas que el Señor nos ha dejado en su palabra para poder distinguir el error de la verdad. Hoy consideramos estas 3 pruebas que nos presenta el pasaje de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Tenemos las herramientas, solo que necesitamos poner de nuestra parte, necesitamos esforzarnos en poder discernir lo que podemos escuchar en cualquier medio al cual accedamos. Y lo segundo que tenía como objetivo era que realmente, hermanos, si tal vez estamos atravesando un error en el sentido de que hemos adoptado una verdad, pero que lamentablemente esa verdad es un error, podamos ser lo suficientemente maduros de poder discernir eso que está hoy en nuestra vida, y si no es algo que está conforme a la voluntad de Dios, o sea, es un error en nuestra vida, podamos sacarlo de nosotros. Tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. Y de esa manera, como iglesia, podamos seguir edificándonos en una base sólida, sana e incorruptible, que es la verdad de la palabra de Dios. Mi hermano, es mi deseo y mi anhelo que esta iglesia pueda seguir
teniendo mucho más años transmitiendo la verdad del Evangelio, un Evangelio puro, sin contaminación alguna, como ha venido sucediendo durante todos estos años. Y ahora somos nosotros los responsables de que esto pueda seguir siendo así durante muchos años más hasta que el Señor venga. Y por eso, mis hermanos, un tema como este, que puede resultar un poco confrontativo, es necesario poder abordarlo y que nosotros a conciencia ahora podamos aplicar lo que podemos hoy escuchar. Y es más, hermanos, les hago extensiva también la posibilidad de que puedan examinar lo que yo les he podido compartir tanto en este domingo como en el anterior. Gracias a Dios por la tecnología tenemos la posibilidad de acceder a los mensajes que se predican en este lugar. Y los invito, hermanos, a que puedan discernir lo que yo les he podido compartir. Porque, al igual que todos los que somos parte de la familia de Dios, yo no estoy exento del error. Puedo estar equivocado. Y los que me conocen saben que yo siempre dejo esa ventanita ahí abierta para entender que puedo estar equivocado. Yo tengo mis convicciones como las tenemos todos. Entiendo mis convicciones como aquellas que vienen de la palabra de Dios y, como nos pide el Señor, busco defenderlas. Pero no puedo ser tampoco indiferente a la realidad de que puedo estar equivocado. Por eso, hermanos, como somos una iglesia, como somos una familia, los invito a que ustedes puedan discernir lo que yo les he podido enseñar en estos domingos y ojalá que esto lo puedan aplicar constantemente en todo lo que escuchen. Todo sea para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos, para cerrar. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestras vidas. De manera particular, Señor, por lo que hemos llegado a considerar, en ella hemos podido encontrar la manera de poder probar, Señor, aquello que podemos escuchar como de parte tuya, y así de esa manera tener ese discernimiento en cuanto a saber si lo que escuchamos es verdad o es un error. Nos encontramos, Señor, en tiempos en los cuales hay muchos levantándose hablando en tu nombre. Y lamentablemente, muchas de las cosas que se pueden decir están introduciéndose en tu iglesia. Y como vemos, Señor, por la historia acerca de este pueblo de Troya, cuando dejó entrar este caballo de madera, del mismo modo el enemigo de nuestra alma intenta introducir distintos errores en tu iglesia. Y somos llamados, Señor, a que podamos discernir para así de esa manera poder cuidar tu verdad y poder seguir propagando tu verdad de manera correcta. Porque, Señor, tenemos esa responsabilidad porque tú nos has hecho parte de tu economía y precisamente cuando entregamos el mensaje del Evangelio, que es verdad, tu anhelo y deseo es que nosotros lo podamos hacer de manera correcta. Y ojalá, Señor, que esto pueda ser así. Y ojalá, Señor, que este discernimiento también nos lleve después a poder vivirlo, Señor, porque no se trata solamente de examinar, de discernir, sino que también esto nos tiene que llevar a algo. Y precisamente eso algo es que podamos buscar ser intencionales en hacer tu voluntad cada día en nuestra vida. Porque al discernir lo que está bien y lo que está mal, podemos en ese caso tomar el camino del bien y ponerlo en práctica, Señor. Podemos en ese caso seguir tu voluntad, que es buena, santa y perfecta. Permítenos, Señor, que podamos obrar de esa manera y que realmente esto sea una realidad en tu iglesia, en esta iglesia en particular, la iglesia de Boulevard Guzmán. Que cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, estemos comprometidos en poder hacer esto, porque esto es un llamado para todos. Todos somos llamados a discernir. Te damos gracias, Padre, una vez más por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.